Ahí está. Lo que tengo que hacer, como hablábamos antes, es completar con los espines, ¿no? Los espines todos para arriba, y después empiezo a completar con los espines para abajo. Esto ya lo sabían porque me lo dijeron ustedes. Bien. Entonces, hablamos del nivel de energía, como por supuesto tienen niveles de energía diferentes, uno va a estar más arriba y uno va a estar más abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto es interesante y muy interesante. Lo que sucede es que, lo que sucede es que esta estructura, o sea, este orbital 2s con este orbital 2p, van a generar lo que se llaman 4 orbitales híbridos, 4 orbitales híbridos sp3. Entonces, miren. Me queda medio rari. Pero básicamente, esto se va a llamar sp3. Entonces, en este orbital sp3, lo que yo voy a tener son 4 electrones así. Entonces, fíjense la diferencia entre esta estructura y esta estructura. Y ahora yo les pregunto, ¿no? Yo les digo, bueno, esto está joya, está bien. Perfecto, yo les estoy explicando una teoría, la teoría de la hibridación de los orbitales. Y ahora, ¿esto por qué surge? Porque en realidad, digamos, las teorías científicas surgen porque quieren explicar algo que está sucediendo en la praxis, ¿no? Algo que está sucediendo en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que sucede que viene a ser explicado por esta teoría? Bueno, vamos a pensar lo siguiente. Piensen al carbono en un compuesto, ¿no? O sea, pensemos al carbono en, no sé, por ejemplo, vamos a poner el metano, y vamos a hacer una estructura de Lewis del metano, ¿no? Pensemos el metano. Yo lo que hago es carbono, hidrógeno, hidrógeno, todos, imagínense que esto es una unión covalente, es un compuesto muy covalente, entonces todos los elementos los voy a tener que poner de manera tal que los átomos, en realidad, los elementos, el átomo central y todos los otros átomos rodeando y formando una estructura simétrica, ¿no? Entonces, me va a quedar así. Sí. Bien. El hidrógeno me va a dar un electrón en cada caso, ¿no? Porque el hidrógeno solamente puede hacer eso. Y el carbono, ¿cuántos electrones va a poner en juego en la unión química? 4, profe. 4. Excelente, muy bien. Son 4 porque inclusive así lo dice la configuración electrónica externa, ¿no? Muy bien. Claro. Entonces son... Muy bien. Entonces, la estructura de Lewis de este compuesto carbonado me dice, escuchen bien, que los electrones del carbono, ¿sí? Los electrones que el carbono pone en juego son iguales desde un punto de vista energético. O sea, cuando yo hago un compuesto con carbono, no discrimino entre dos poblaciones de electrones, digámoslo así. O sea, yo no digo, bueno, acá hay 2 electrones que tienen mayor nivel de energía y 2 electrones que tienen menor nivel de energía, por ejemplo. ¿Sí? No es que digo, bueno, no, estos son del 2s y estos son del 2p. No. O sea, desde un punto de vista práctico, y lo que se ve en la realidad es que los electrones que pone en juego el carbono son idénticos desde un punto de vista energético. Eso no se condice, digamos, con esto. ¿Se entiende? O sea, hay como una incongruencia, ¿sí?, entre lo que pasa en la práctica y lo que yo, digamos, sé teóricamente. Esto es como una cosa y esto es como otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que tuvo que aparecer una teoría que explicara por qué estos 4 electrones son idénticos desde un punto de vista energético. Ahí, en ese momento, es cuando surge la teoría de hibridación de orbitales. Para explicar esto, ¿sí? Porque había que explicar esto, había que explicar por qué el carbono tenía 4 electrones idénticos en la unión química, y no eran 2 y 2. ¿Se comprende lo que digo? Sí. Perfecto. Bien. Sí, profe. Aquí, sí, sí. No, le decía que sí se entiende. Genial. Aquí es cuando surge
la teoría de hibridación de orbitales, y por ejemplo, en este caso particular, porque vamos a ver que hay otras hibridaciones, en este caso particular, por ejemplo, son dos electrones de un orbital S con dos electrones de un orbital P, que generan esto, que se llama un orbital sp3. ¿Por qué sp3? Y bueno, porque yo lo que hago es, tomo una casilla, digamos, del S y tomo 3 casillas del P. ¿Ven que son 4? 1, 2, 3, 4. Bueno, estos 4, digamos, surgen de que uno es del S y los otros 3 son del P. Por eso se llama sp3. ¿Sí? Para que se lo acuerden siempre, digamos. ¿Sí? Entonces, lo que viene a explicar, de vuelta, la teoría de hibridación de orbitales y particularmente esta teoría del sp3 es simplemente que el carbono, cuando está formando parte de uniones simples, porque fíjense que estas son 4 uniones simples con el hidrógeno, los electrones tienen el mismo nivel de energía. ¿Sí? Y eso es lo que se ve acá. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí, profe. Excelente. Entonces, más o menos teniendo en cuenta esto, vamos a ir al Power, porque ahí les voy a mostrar, que van a tener mejores imágenes, pero básicamente quería como que repasemos un poco qué era configuración electrónica, qué significaba, hacer las casillitas cuánticas como para que vean los niveles de energía, hacer la Lewis para que vean cómo esto es incongruente y cómo nace la teoría. Nace una teoría a partir de que algo en la práctica no se puede estudiar, digamos, no se puede estudiar, no, que algo en la práctica no se puede justificar, ahí me gustó más. ¿Sí? Hay muchas teorías científicas que aparecen de ese modo, como, bueno, mira, esto que está sucediendo ahora no puede ser explicado con la teoría que ya tenemos. Entonces, bueno, tiene que surgir una nueva teoría que explique ese fenómeno. ¿Sí? Eso pasa muchísimo, pero muchísimo, ¿sí? Sobre todo en biología, como, bueno, decimos, bueno, listo, la teoría que explica esto es esta, aunque por ahí no se puede probar, pero bueno, ahí tiene que surgir algo que explique el fenómeno. ¿Sí? Y esto es algo que explica el fenómeno. Igual esta teoría tiene muchísimos años y está como súper validada, pero... Bien, esperen que tengo que salir de acá. No. Bien. Entonces, ahora que ustedes ya saben más o menos qué significa esto de la hibridación, y vimos la hibridación del sp3, vamos a ver el sp2 y el sp, que son otro tipo de hibridaciones que tienen que ver, obviamente, ya se imaginarán, con los dobles enlaces y con los enlaces triples. ¿Sí? Esta tiene, recuerden que el sp3 era la hibridación de los orbitales s y p en enlaces simples. Por eso les mostré el metano, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces dice, bueno, no importa. Esto es básicamente cómo surge la teoría de hibridación. La teoría de hibridación aparece con Linus Pauling. Linus Pauling es, digamos, ¿se acuerdan cómo se llama la estructura esta de las diagonales? La regla de las diagonales, ¿de quién es? ¿No? Bueno, la estructura de las diagonales, la regla de las diagonales también es de Linus Pauling, eso les quería decir. Entonces él fue como una persona que se dedicó mucho a esta cuestión de los electrones, había como un auge en algún momento de estudiar como Bohr, que estudiaba también los niveles de energía, ¿sí? Y Linus Pauling fue uno de los responsables también de la teoría de hibridación. No importa. Aquí tenemos, fíjense, la hibridación sp3, ¿sí? Que yo les había mostrado. Fíjense que tenemos el orbital 2s, el orbital 2p, ¿sí? Es lo mismo que habíamos hablado recién, nada más que acá tendría que haber estado un poquito más arriba esto, pero bueno, no importa. Ven, tenemos el orbital 2s y este es el orbital 2p. ¿Sí? 2s y 2p. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo estos dos se hibridan para generarme esto. Ah, no, acá no está hibridado todavía. Se me hibridan para generarme los famosos sp3. ¿Sí? Son 4 orbitales sp3. Entonces, esperen que cuando pongo el lápiz no puedo bajar. Acá está, ¿ven? 4 orbitales híbridos sp3, cada uno ocupado por un electrón. Esto es lo que vimos recién. ¿Sí? Puesto de una manera bonita, linda, cómo se van hibridando, está absolutamente precioso. Fíjense cómo este electrón que estaba en el 2s hace un salto a un orbital 2p.
Y ustedes, digamos, ¿se dan cuenta por qué esto se llama PX, PI y PZ? ¿Lo vieron alguna vez así? ¿Entienden qué significa? Porque vieron que yo no le puse 2PX, PI, PZ. Le puse 2P y ya. ¿Por qué lo discrimina de este modo? Como X y Z. ¿Qué pasó ahí? Está raro. Para diferenciarlos. Claro, pero sí, totalmente. Pero tiene un sentido, digamos, que se llame X y Z. No es que es, o sea, no, Por no es lo la, mismo que ponerle ABC, a eso voy. por la, por, por la posición. Claro. ¿Recuerdan cuál es la forma del orbital P? Esto es un núcleo. El orbital S es una esfera alrededor, ¿no? Como hablamos recién. Sí. Bueno, listo, tapé el núcleo. Chao. Este sería el orbital S, ¿sí? Y el orbital P tiene una forma así. No sé si se acuerdan, pero más o menos, nace el núcleo. Bueno, más o menos me salió, más o menos bien, ¿sí? El orbital P tiene una forma bastante rara, hay como una especie de cuello de botella acá cerca del núcleo, ¿sí? Son como unas paletas, como unos monios. ¿Se lo acuerdan esto que les digo? Sí. Bien, Sí, profe. excelente. Entonces, este sería el orbital P, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponen X y Z? A ver si por ahí se acordaban de los. Para los ejes, Claro, ubicarlos en ejes cartesianos. exactamente, ¿sí? X es un En el eje, plano. exacto, pero ¿qué pasa? El X y el Y están en el plano, ustedes lo saben perfectamente. Bien, el X Sí. y el Y están Sí. en el plano. Pero ¿qué pasa con el Z? El Z se va del La plano. resultante. No, pero, ¿O o no? sea, el Z, el eje Z no es la resultante entre Ah, es PI. tridimensional. Claro, Claro. exactamente. Exacto. Exactamente, porque si yo tengo, digamos, yo tengo dos, ponele vectores en el espacio, en el plano, y lo que hago es calculo una resultante, eso también está en el plano. En Claro. cambio, el eje Z es un eje que va, en este caso, hacia mí, digamos, ¿no? Que yo estoy en la computadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, X e Y están en el plano, pero Z va hacia mi persona. Entonces, bueno, yo lo puedo dibujar en el plano porque obviamente que estamos en el plano dibujando, pero eh, es un eje que da tridimensionalidad, exactamente. Tridimensional. Sí. Perfecto. Sí, sí. La molécula se puede ver tridimensionalmente. Claro, igual acá estamos hablando de los orbitales, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Perfecto. sí. Pero sí, totalmente, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablamos un poco de TREPEV? TREPEV era esto, ¿no? La teoría de cómo se veían las moléculas en el espacio, tal cual. Sí, sí. Entonces, este famoso eje Z, que hace que, digamos, algo ya sea tridimensional y no esté solamente en el plano, digamos, se, se relaciona con los orbitales o con cualquier cosa que no esté solamente en el plano, ¿sí? Por eso es que les dice el eje, digamos, PX, PI y PZ, porque como es un orbital, bueno, igual que el orbital S, el orbital S también es un cuerpo, ¿no? Es una zona que es tridimensional, no es una zona en el plano. Entonces, bueno, digamos, todo esto se puede pensar en función de que son cuerpos tridimensionales, ¿sí? Por eso es que les dice X y Z, porque sería, digamos, como que un electrón puede estar dentro de uno de los planos, otro electrón dentro de otro de los planos, y en el PZ le da como la tridimensionalidad a la forma del orbital, ¿sí? Nada, o sea, no importa, o sea, no interesa. Yo quería nada más que contarles por qué se llamaba X y Z justo, ¿sí? Pero nada más, nada más que decir. Muy bien. Bueno, y acá tenemos los orbitales, ¿sí? Los 4 orbitales de SP. Esperen que tengo que poner esto para poder bajar. Ahí está. Bien. Acá tienen la forma del orbital SP3. Nada, les dice cuál es la forma resultante, porque fíjense que acá, miren, acá tenemos el P. Está precioso. Este es el orbital P, este es el orbital S, y así es como queda el orbital SP3. ¿Sí? Como, bueno, como ese híbrido. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que Claro. de vuelta. Sí. Perdón, pensé que me hablaron. Estas son las cosas que les repito, digamos,
son teorías que nacen de la práctica, son teorías que nacen a partir de algo no se puede explicar en la práctica, por lo tanto tenemos que generar una nueva teoría. ¿Sí? Es básicamente, la teoría de hibridación es como un ejemplo clásico de eso. ¿Sí? Bien, acá, bueno, acá tienen lo, acá tienen lo que les estaba hablando justamente, ¿sí? De la tridimensionalidad, fíjense, ¿sí? Acá tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, bueno, es lo mismo igual, ¿no? Porque acá podríamos poner Y, acá podríamos poner Z, es exactamente lo mismo, pero fíjense cómo inclusive el orbital S también tiene esa tridimensionalidad, ¿sí? Y el orbital P ni les cuento, ¿de acuerdo? Y acá fíjense cómo les queda, al fin y al cabo, esta es la molécula de metano, ¿sí? Este es el metano, ¿ven? Que es el que vimos recién, que cuando nosotros lo hacíamos en el plano, obviamente que en el plano les queda un horror, ¿no? Porque bueno, cuando uno hace un Lewis, siempre lo hace en el plano, obviamente, pero bueno, después hay que ir del plano a la tridimensionalidad con las reglas de Trepev y toda la cuestión, y cuando uno va del plano a la tridimensionalidad, fíjense cómo eh, puedo denotar, en vez de ponerle simplemente una rayita que es una unión química, puedo poner que acá hay un orbital sp3. Fíjense cómo nos fuimos bastante, ¿ven? Un sp3, un sp3, acá hay otro sp3 y acá hay otro sp3. Fíjense, ¿sí? O sea, los electrones están en estos orbitales híbridos ahora. No están en los antiguos orbitales S y P. Ahora están en los sp3 que son combinados. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Esto, bueno, nada, que les habla de la hibridación sp3. Por supuesto que esta cuestión de la hibridación no solamente se va a dar en el carbono y por lo tanto en la química orgánica, por supuesto que no, ¿sí? No quiero que se queden con esa idea, o sea, la hibridación se da en muchas moléculas, ¿sí? Esto es una cuestión lógica y obvia, ¿de acuerdo? ¿Por qué me saltan? No se queden con la idea de que la hibridación, no sé qué hice. Esperen, un cachitín, ¿eh? No me digas que lo saqué. ¿Lo saqué? Sí, sí, profe. Porque, claro, no dije nada. Sí. Bueno, les decía que la hibridación se da en muchas moléculas. ¿Sí? Este tipo de hibridación la van a ver en el agua, la van a ver en el amoníaco, la van a ver. ¿Sí? Lo que va a modificarse siempre es el ángulo de enlace, digamos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el amoníaco tiene pares de electrones libres. Ustedes saben que por TREPEV los pares de electrones libres ocupan un gran espacio, mucho mayor que cualquier par de electrones que esté enlazante, digamos, que esté formando parte de una unión química. Bueno, estas cosas ustedes ya más o menos las conocen, pero les quería avisar para que sepan que la hibridación es una cuestión que va más allá de la química orgánica nada más, ¿sí? Por supuesto. Bien. ¿Por qué me salta esta pantalla? No me importa, después si quieren pueden mirarlo esto, o sea, inclusive ya ustedes están en condiciones hasta de poder pensar una hibridación solos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el agua. Acá ustedes tienen la configuración electrónica del oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Que ya no tiene 6 electrones, sino que tiene 8 electrones. Entonces, lo que ustedes pueden plantear son, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que en el agua el oxígeno y el hidrógeno forman uniones simples, ustedes ya saben que los híbridos van a ser sp3, entonces pueden generar las casillas cuánticas, ¿sí? Inclusive podrían generar ustedes los híbridos. O sea, sería como un lindo ejercicio para que lo intenten hacer ustedes. Es sencillo igual, no. Ven, acá lo tienen ya puesto, escrito, pero no. Acá está, este es el del agua, perdón. Este es el del agua. Acá están los híbridos, no, está. Listo. En el nitrógeno también. eh, Pueden verlo, digamos, a ver, lo que tienen el agua y el nitrógeno de, digámoslo así, complejidad, entre comillas, es que tienen electrones no enlazantes. O sea, van a tener electrones que no forman parte de la unión química, ¿sí? O por ejemplo acá, estos, ¿sí? Y en el agua ni les cuento, el agua tiene dos, ¿no? Dos electrones libres, dos pares de electrones libres, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a ver reflejado en los híbridos también, ¿sí? Que van a quedar esos electrones, como hay, esos electrones libres se llaman, ¿de acuerdo? O sea, lo van a ver acá, por ejemplo, ¿sí? Esto implica que hay un par de electrones libres,
Y estos tres van a formar parte de la unión química, que se ve como bien clarito. Sí, ahí, ¿sí? Estos forman parte de la unión, y estos dos, ¿sí? Son los electrones libres que me quedan aquí. ¿De acuerdo? Pero no importa, es para mostrarles nada más. Bien. Y acá vamos con la hibridación sp2. Bien. La hibridación sp2, como su nombre lo indica, fíjense que van a ser dos orbitales p con un orbital s. ¿Sí? O sea que acá vamos a tener algo diferente. Y aparte, tienen que pensar que, la hibridación sp2 se da en moléculas que tengan dobles enlaces. Entonces ahora vamos a pensar qué tiene que ver esto con respecto a un doble enlace. ¿Por qué se da esto cuando hay un doble enlace? Por eso puse el power, porque acá, en vez de escribir tanto, ya lo tenemos escrito. Pero, entonces tenemos, miren esto, en la hibridación sp2, ¿sí? Fíjense que esto es para el carbono, ¿sí? Esto es para el carbono claramente porque fíjense que tengo 12, o sea, 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital 2p. O sea, esto es claramente en el carbono, ¿sí? Entonces, esto es lo clásico, ¿ven? 2 electrones en el 2s y 2 electrones en el 2p. Este es todo el orbital 2p, entonces tengo 2 electrones aquí. ¿Qué es lo que va a suceder en una hibridación sp2? Va a haber una hibridación, pero esta hibridación ya no va a ser de, digamos, de este orbital S con estos 3 orbitales P, sino que va a ser de este orbital S con 2 electrones P, nada más. ¿Sí? Entonces, fíjense que me va a quedar. ¿Ven? Este orbital que estaba acá es este, estos dos que estaban acá son estos dos, entonces voy a tener estos 3 electrones con spin positivo, y aquí este electrón que yo les había dicho, que saltaba, este electrón que está acá, que yo les había dicho, perdón, qué error. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Este electrón que yo les había dicho en el caso anterior, que saltaba y generaba un orbital más sp3, ahora va a saltar y va a generar otro orbital, ¿sí? Separado de este híbrido, que va a quedar acá solito. ¿Sí? Este orbital se va a llamar orbital P libre. ¿Sí? Orbital P libre. Entonces, de vuelta, repasando. Un orbital S y 2 orbitales P se hibridizan, o se hibridan, mejor dicho, y generan 3 orbitales sp2. Y uno de los electrones que queda libre, ¿sí? me va a quedar libre en lo que se denomina un orbital P libre. ¿Sí? Esto explica por qué yo les dije la clase pasada lo de los electrones en enlace sigma y en enlace pi. ¿Se acuerdan que yo les había hablado? ¿Sí? Este es el momento de mostrarles. Yo les había hablado acerca de que cuando hay un doble enlace, estos electrones que están acá, o sea, acá hay un electrón y otro electrón, ¿no? Estos electrones que se llaman electrones sigma, ¿sí? Están, digamos, son los electrones que están aquí, son los electrones que están en la hibridación sp2. ¿Sí? Estos electrones, o sea, es un electrón de este carbono, espera, vamos a ver. Es, o sea, acá hay un electrón, no, paren, vamos a hacer una cosa. Ahí, lo voy a escribir mejor, así se ve mejor. Miren, lo voy a escribir acá en este costadito. Ahora sí. Un carbono y otro carbono. Entonces, acá va a haber un electrón del carbono y otro electrón del carbono. ¿Sí? Y aquí va a haber otro electrón del carbono y aquí va a haber otro. O sea, esto es una unión doble como ustedes la conocen. Ahora vamos a analizar bien qué es lo que sucede. Los electrones que son rosados, ¿sí? Van a estar en lo que se denomina una unión sigma. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que cada uno de esos electrones, cada uno, ¿sí? Está en un orbital sp2. ¿Sí? Entonces, un orbital del carbono en sp2 se une a otro orbital del carbono en sp2. Estos son los rosados. Ahora, ¿qué pasa con los celestitos? Los celestitos son o sea, un electrón del carbono que está en un orbital P libre,
con otro orbital del carbono que está en un orbital p libre. Entonces, estos electrones que están en celeste son orbitales, se llaman pi, porque están en estos famosos orbitales libres, ¿sí? Entonces, cada uno, vamos a ponerlo en un p libre. Ahí. Bien. ¿Se entiende la idea de lo que estoy diciendo, más o menos? Sí, profe. Hermoso. Muy bien. Entonces, acá ustedes están entendiendo por qué digamos, la naturaleza de los electrones que están dentro de una unión doble, a pesar de que uno siempre pensó, no sé ustedes, pero hasta que uno ve la teoría de hibridación es como que siempre piensa que los electrones son todos iguales, que más o menos es lo mismo, pero además de que tienen diferentes niveles de energía, los electrones, que cuando generan un híbrido, esos electrones igualan esa energía. Cuando se genera un doble o un triple enlace, lo que sucede es que los electrones están en diferentes planos directamente, y ahora se los voy a mostrar con una foto. O sea, estos electrones no solamente son diferentes porque van a hacer cosas diferentes, sino son diferentes porque están en una localización diferente inclusive. A pesar de que uno los haga como en el mismo lugar, digamos, ¿sí? Tienen una localización que los hace particulares. ¿Sí? O sea, esto de vuelta sigue siendo como bastante simplificado. Ahora les voy a mostrar dónde están de verdad estos electrones. Bien. Entonces, voy a sacar todos los dibujines y voy a seguir para abajo. Bien, acá tenemos de vuelta, esto es lo mismo, ¿ven? O sea, me quedan los orbitales sp2 y el orbital p. Bien, acá les dice la forma en la que queda el híbrido. Fíjense, el híbrido me queda así, una forma media extraña, ¿sí? No importa. No me interesa tanto la forma, o sea, está bueno verlo en función de que uno sabe cuál es la forma del S y cuál es la forma del P y ver más o menos cómo queda, está bueno, pero no es que tampoco, ¿sí? Pero fíjense, acá está el S y el P ahí hibridados, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, acá les muestra nuevamente que la hibridación sp2 no es solamente para el carbono, ¿sí? Por supuesto que no. Bien, acá tenemos el eteno, ¿ven? Acá tengo el carbono con doble enlace, y acá tengo lo que les quería mostrar. Miren. Acá tengo, digamos, en este espacio que está acá, tengo un electrón del carbono, otro electrón del carbono, ambos. Esto se llama unión sigma, o electrones en unión sigma, estos dos que están acá, que está cada uno en un sp2, es lo que les acabo de decir recién. ¿Sí? Acá lo mismo, digamos, ¿sí? Acá, digamos, el electrón que da el carbono está en un sp2, y este también, y este también, y este también, ¿sí? Y los electrones que da el hidrógeno, bueno, son los electrones que puede dar solamente, que puede dar uno, ¿sí? Pero, digamos, acá hay una unión, si ustedes quieren, esta unión, que lo tengo en blanco, esta unión, si quieren verlo así, ¿sí? Es una unión entre un orbital sp2 del carbono y un orbital S del hidrógeno. ¿Ven? Ustedes que son así como súper analíticos con esto, que me contaron, entonces yo tengo el del hidrógeno, que es un orbital esférico y un orbital S, y está con una hibridación unido a un orbital sp2. ¿Sí? Esto no es un híbrido, es una unión entre orbitales. ¿Sí? Ah. ¿Está bien? Esto es una unión entre orbitales, no es un híbrido. Sí. Bien. Entonces, bueno, esto es como que está entendido. Ahora, ¿qué pasa con el P libre? Fíjense que acá arriba, ¿ven que les hace como una especie de, no sé, como unas barritas? Bueno, acá, estos electrones son los que están en el P libre. ¿Sí? Y ustedes me dirán, acá hay uno, pero ¿no era uno solo? Sí, es uno solo, pero yo lo que hago es dibujarlo, digamos, como arriba del plano, como si esto fuera el plano, ¿sí? Y yo lo que hago es lo dibujo como una especie de nube arriba del plano. Esto, acá, este par de electrones, son los electrones del P libre. Pero, estos son los electrones del P libre. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, estos son los famosos electrones pi. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está en una localización diferente.
Al estar en una localización diferente, lo que tienen estos electrones es que están muy, digamos, disponibles. Porque fíjense, que no es lo mismo electrones que están acá que electrones que están acá. Son electrones que están mucho más disponibles para reaccionar, para formar parte de algo, ¿sí? Son electrones muy reactivos, se llaman. Por eso es que yo les dije, creo que fue la clase pasada, sí, pues nosotros nos vimos una sola clase. Yo les dije que, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé si se van a acordar, bueno, ustedes dos estaban igual. Este es el eteno, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a hacer una estupidez, pero es para que lo vean. Este es el eteno y este es el etano, ¿no? Yo les dije que para hacer reaccionar al etano hay que hacer las 1001, porque esta es una unión sigma común, simple enlace, es una unión muy estable, demasiado estable. Estos electrones no quieren para nada formar parte de nada, ¿sí? Una supermolécula polar, no polar, ¿sí? O sea, para hacer que esto reaccione con algo, y hay que ponerle una onda impresionante, ¿sí? Yo les dije que las reacciones de los alcanos, digamos, son pocas las reacciones de los alcanos, son muy violentas, o sea, hay que ponerle mucha energía, etc. Ya lo hablamos. Ahora, cuando yo me refiero a las reacciones de los alquenos, nada que ver, ¿sí? Los alquenos dan muchas reacciones de adición, sobre todo, ¿por qué? Porque tienen estos electrones pi que les van a permitir generar esas reacciones tan características, ¿sí? Ustedes me dirán, entre esto y esto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? Porque, bueno, el carbón, nada que ver, ¿sí? Y esto se explica por esta localización y esta energía que tienen estos electrones pi libres, que tienen una mayor energía inclusive, ¿sí? Bien, ¿esto se entendió? Sí. Sí, profe. Excelente. Sigamos. Bien. Acá, a ver esto. Bueno, acá por primera vez les habla de los electrones pi y los electrones sigma, ¿sí? El enlace pi y el enlace sigma, que después si quieren lo pueden leer con mayor detalle, pero es lo que estuvimos hablando, ¿sí? No pasa nada. Bien. Acá están los famosos electrones pi, que son los responsables de las hermosas reacciones que dan los alquenos. Los alquenos dan mil reacciones, hermosas reacciones. No me acuerdo cuál de ustedes iba a seguir química. Ah, Carmen. Bueno, Carmen, vos el año que viene lo vas a ver hasta en la sopa esto, ¿sí? Porque Sí, sí. Y que cuando- hay una materia de química del carbono exclusiva, así que claro, exactamente. Química del carbono, aparte tiene una carga horaria de 4 horas, así que nada, vas a morir viendo esto. eh, y vas a ver que los alquenos dan un montonazo de reacciones todo el tiempo gracias a esos enlaces pi que tienen, ¿sí? Fíjense, acá de vuelta, esta imagen es hermosa. Acá ven bien el enlace sigma, estable, lindo, donde está localizado, y ven bien los electrones pi que están bien deslocalizados. Se dice siempre que los electrones pi están deslocalizados, es como que están por encima del plano, ¿sí? Entonces, vamos a ver la SP, que es la única que nos queda. Igual la hibridación SP, digamos, a partir de lo que ustedes ya saben, es muy sencilla de entender, porque ya no tiene complicaciones, digamos. Fíjense, SP significa que yo voy a hibridar ahora un orbital S y un orbital P, nada más, ¿sí? Y lo que me van a quedar van a ser, por supuesto, P libres, porque recuerden que la hibridación SP es una hibridación que se da cuando hay un triple enlace. Entonces, acá tenemos de nuevo al carbono, ¿sí? Porque de nuevo es lo mismo. Entonces yo tenía, ¿se acuerdan? Que en el S tenía estos dos, y acá yo tenía estos, ¿sí? Entonces, cuando generaba la hibridación, si es una hibridación SP, es este S con este P, que están acá, ¿ven? Entonces, este S con este P me van a generar dos orbitales SP híbridos. Ahora, este electrón que me queda libre, se me va acá, a un P libre, y este electrón que me queda libre se me va acá a otro P libre. Básicamente es esto. Estos 4 electrones ahora se van a reordenar, pero no generando ni 4 electrones, ni 4 orbitales híbridos sp3, ni 2 sp2, ni 3 sp2, perdón, sino 2 sp y 2 P libres. ¿Sí? Bien.
Entonces, fíjense que acá perfectamente se hacen los electrones P libres con una mayor energía. ¿Sí? O sea, esta nube pi se va a llamar ahora, ¿no? Porque son los electrones que están en los orbitales pi, digamos, tienen mayor energía, por supuesto, que estos que son mucho más estables. Por eso les digo que esto como que tiene sentido, si entendieron la hibridación anterior, es como bastante sencillo. Entonces, fíjense, acá están los orbitales sp, ¿sí? Los orbitales sp son como, tienen una forma, digamos, muere esta forma del P y se hacen como más globos, son como unos globos más grandes, se parecen a un S, digamos, los orbitales sp, ¿sí? Pero lo que nos interesa es, bueno, acá está de nuevo la misma explicación, ven que me quedan los P libres y los sp. Bueno, acá no, perdón, esto no. Perdón, acá no me está mostrando la hibridación. Bueno, sí, en realidad me está mostrando la hibridación, pero tendría que decir qué es la hibridación, ¿no? Como que tendría que decirme que esto es sp. Esto es sp y estos son los P libres. Bueno, mi gato ahí a pleno. Cuando se corte, chicas, vuelvan a meterse, ¿sí? Bien. Entonces, les quiero mostrar, a ver si me da el tiempo, si no, ahora cuando empecemos, les quiero mostrar las nubes. Esto, acá, esto es lo que les quería mostrar. Esto parece una cosa rara, pero en realidad ustedes ya entienden cómo lo podemos ver, ¿sí? Fíjense que esto es el eteno. O sea, acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá está el hidrógeno, acá está el hidrógeno, ¿sí? Fíjense, el eteno no, el etino, perdón, etino, que lo llamamos en la jerga el acetileno, ¿sí? Por las dudas. Fíjense que en el etino lo que sucede es que va a haber, por supuesto, enlaces sigma, que son enlaces muy estables entre carbono-carbono y entre carbono-hidrógeno, por supuesto, ¿no? Obviamente. O sea, todo lo que sean enlaces